y vamos a tener una participación un tanto distinta, pero totalmente relacionada con el tema que nos reúne hoy, que es esta Secretaría de Cultura. Como ustedes saben, la educación y la cultura son aspectos interrelacionados, interconectados, pero hay, entre otras, importantes diferencias. Por ejemplo, la política educativa tiende a la homogeneización y por eso tenemos libros de texto, por eso tenemos un sistema educativo, por eso busca que sea en un idioma nacional y se busca homogeneizar para que todos tengan acceso a la educación. La cultura es completamente diferente, la cultura es diversidad y pluralidad, no busca homogeneizar, sino que reconoce las diferencias de todos nosotros. Esto no quiere decir que se contrapone, quiere decir que tienen, digamos, funciones diferentes. Y voy a incorporar un elemento adicional que es el de las tecnologías de la información. Parte de los proyectos del CONACULTA para este sexenio, es lo que ustedes están viendo en la pantalla, es la creación de una agenda digital de cultura. Entonces vamos a vincular el derecho de acceso a la cultura con el derecho de acceso a las tecnologías de la información y la comunicación que se alcanzó por primera vez en este país en 2013. Entonces les voy a hablar de algunas tendencias tecnológicas y me gustaría, o yo les pediría que lo vayan pensando en todo momento vinculado a la cultura y a la educación, porque no son temas separados, estamos hablando de derechos fundamentales interrelacionados. Entonces le voy a pedir por favor a Vicky la siguiente, que partamos de una idea básica, esta idea básica de Darwin, de que lo importante es la adaptación a los cambios. Están ocurriendo cambios y todos debemos adaptarnos. Desde luego, los cambios siempre crean problemas y molestias, y hemos seguramente escuchado aquí antes y seguiremos escuchando situaciones en donde las situaciones que cambian nos incomodan, pero en realidad no hay que ser el más fuerte, ni el más poderoso, ni el más grande. Realmente quien logra evolucionar es el que se adapta a un nuevo sistema, y estamos viendo un sistema cambiante que está evolucionando y hay que aprender a adaptarnos a él. Seguramente ustedes ubican instancias muy poderosas que no necesariamente están respondiendo a los cambios, entonces hay que saber adaptarnos. Si pasamos a la siguiente, quisiera plantearles una serie de ideas básicas. De una vez avanzamos a la siguiente. Las premisas, una más. Estas premisas son muy importantes. No hay herramienta más poderosa de transformación social que el Internet y las telecomunicaciones. Antes no existían estas plataformas y ahorita se están convirtiendo en habilitadores y potenciadores de los derechos fundamentales, desde luego el derecho de acceso a las tecnologías, pero también el derecho de acceso a la cultura, a la educación, a la salud, al trabajo. Gracias a estas plataformas que en este momento están grabando esta sesión, muchas personas pueden enterarse o se van a enterar después de lo que se está diciendo en este momento. Entonces es un habilitador de nuestros derechos fundamentales, son herramientas en factor del desarrollo social. No estamos defendiendo la tecnología por sí misma, sino a los beneficios, las ventajas que puede traer el avance tecnológico para la defensa o el ejercicio de nuestros derechos fundamentales, entre ellos, pero no exclusivamente, el de acceso a la cultura. Pasamos a la siguiente. Ustedes saben que la revolución agrícola llevó por lo menos 300 años. La siguiente, la revolución industrial llevó 100 años en lograrse, es decir, los cambios cada vez han sido más acelerados. La siguiente, vemos que la revolución tecnológica ha llevado 50 años, fíjense cómo hemos ido avanzando de forma más acelerada. Pero la siguiente es más interesante todavía y son algunas cifras que les quiero compartir. Dentro de la revolución tecnológica que lleva 50 años, la revolución digital lleva apenas 10 años. En 10 años se han logrado estas cifras que ustedes ven. Por ejemplo, tardamos 100 años en que 1.000 millones de hogares en el mundo tuvieran un teléfono fijo, pero en solo 25 años se lograron que 7.000 millones de personas tengan un teléfono móvil. Este es el avance tecnológico. Ahora imagínense las ventajas que se pueden lograr con esto. Por ejemplo, YouTube es una plataforma que tiene 10 años y en 10 años logró 1.000 millones de usuarios.
Facebook tiene los mismos 10, 11 años y ya logró 1.200, ya tiene 1.300 millones de usuarios, seguramente ustedes son algunos de ellos. WhatsApp, esta plataforma, en solo 5 años ya logró 500 millones de suscriptores, y así me puedo ir siguiendo de cómo el avance digital y tecnológico ha sido realmente acelerador. Veamos las ventajas que esto puede tener para la cultura. Avanzamos la siguiente. Esto tiene que ver con desarrollo, es decir, las tecnologías no es nada más algo que utilizamos, que nos gusta, sino que hay un componente vinculado, desarrollo, crecimiento y avance tecnológico. Por ejemplo, las cifras señalan que si hay un aumento del 10% de la penetración de banda ancha, el PIB crece 1.38%. Es decir, seguramente ustedes están al día y a veces la economía no crece ni siquiera el 1%, pero bueno, si se aumenta la penetración, o sea, más 10% más de la población tiene acceso a Internet, el PIB crece. Cada 1.000 conexiones de Internet que crean 80 nuevos empleos. A lo mejor algunos de ustedes tienen empresas digitales y son emprendedores. Bueno, están creando empleos vinculados a la cultura, a la economía de la cultura, gracias a las tecnologías de la información, con elementos inmateriales como son algunos de la cultura. Si se duplica incluso la velocidad de banda ancha, o sea, si tenemos un internet más rápido, también los países avanzan en su productividad porque se pueden lograr más cosas. Les pongo un ejemplo muy sencillo: bajar rápido o lento una película, a eso me refiero. Ahora imaginemos las nuevas tendencias que va a haber, que podamos hacer los procesos productivos de forma más acelerada y poder tener acceso a los bienes y servicios culturales gracias a que hay una conectividad. Y uno más, un 10% de incremento en la telefonía móvil hace crecer 0.5% la economía de un país. Vamos a avanzar a la siguiente. Estos son algunos de los nuevos paradigmas, la siguiente, que están ocurriendo en este momento. Quizá no los percibimos con claridad, no somos conscientes de ellos, pero sí somos partícipes de ellos, y con los ejemplos que voy colocando seguramente ustedes se van a ir identificando. La siguiente. Esta es una reflexión de Habermas, de este investigador de la comunicación, que describe el momento actual. Toda tecnología que es disruptiva transforma todas las estructuras, transforma lo jurídico, lo político, lo cultural, lo económico. En este momento las tecnologías de las que muchos están haciendo uso en este momento están siendo disruptivas, y están siendo disruptivas también, si no es que ya había ocurrido antes, de la política cultural, como lo es de la economía, como lo es de los regímenes jurídicos, como lo es de la educación. Pasamos a la siguiente. Esta es la primera tendencia tecnológica, la digitalización. La digitalización no es otra cosa que comprimir señales. Les pongo un ejemplo muy sencillo. Antes, en un disco compacto, que a lo mejor muchos de ustedes ya no utilizan, cabían 12, 10 canciones. Ahora en un iPod caben 1000, de hecho esa era la publicidad del iPod cuando surgió: 1000 canciones en tu bolsillo, no importa si no las usaban o si no lo llenaban. Eso es lo digital, tener más contenido en la misma plataforma. Esto transforma, y esto ya tiene que ver con la cultura, transforma todas las industrias culturales y creativas. La primera seguramente fue la industria de la música. ¿Murió la música con la digitalización? No, la industria musical y del fonograma se transformó, y ahora tenemos nuevas plataformas para consumir música. Surgió iTunes, pero fíjense, ha sido tan rápido el desarrollo tecnológico que ya tenemos Spotify, que es otro modelo de negocio que está poniendo a temblar al mismo iTunes. Y iTunes tuvo que sacar su propia plataforma de música en streaming. Estamos hablando de cultura y de aspectos simbólicos y culturales. Ha transformado los modelos de negocio. Las empresas están adaptando estas tecnologías para surgir. Una industria que vio la experiencia de la música y ha sabido aprender, pero todavía no tiene resuelto el problema, es la industria editorial. Se están leyendo más libros gracias a las descargas de publicaciones en dispositivos como este que traigo a algunos de ustedes, tipo Kindle. Bueno,
reduce prácticamente a cero el costo de distribución, o sea, de distribución del ejemplar. El libro se convierte, por lo tanto, en un objeto cultural. Cada vez vamos a ver libros más bonitos para las personas que aprecian la cultura editorial, y van a estar comprando, sí, libros físicos, pero ahora cada vez se está aumentando más, y esto está incluso reduciendo el costo de la publicación, de tal manera que nuevamente tenemos el acceso a la cultura, y no nada más de las industrias editoriales establecidas. Ustedes pueden subir sus libros, sus investigaciones universitarias a plataformas como Amazon y pueden obtener ingresos incluso de estos. Entonces estamos viendo un potenciador de la cultura. Y obviamente se pueden crear nuevos productos y servicios culturales gracias a la digitalización. Entonces podemos ver cómo, por ejemplo, catálogos del patrimonio cultural e histórico pueden ser digitalizados, y puedes tener plataformas que pueden ser consultadas y proteger a la vez esos bienes. Pasamos a la siguiente, que es la segunda tendencia, es la movilidad. Muy importante, ustedes están siendo objeto de esta tendencia de la movilidad, que es tener los dispositivos. Como les mencionaba, hay 7,000 millones de teléfonos celulares en el mundo, el mismo número que personas. Yo sé que no todas las personas tienen un celular, pero estamos hablando del alcance de esta tecnología. Hacia 2019, como lo muestra aquí, no va a ser cualquier celular, van a ser smartphones, es decir, dispositivos con la posibilidad de conectarse a internet. 5.600 millones de smartphones, como los que algunos de ustedes tienen en este momento. Pero no solo teléfonos celulares. Esos teléfonos celulares van a tener un tipo de conexión o de internet de alta velocidad que se llama LTE, o sea, las que son ahorita las redes más rápidas, o cuando le ven en su celular 4G LTE, bueno, en este momento son las redes más rápidas. Entonces van a tener dispositivos móviles, smartphones, y cada vez más rápidos. ¿Qué es la movilidad? La movilidad no es de la persona, la movilidad tampoco es del dispositivo, la movilidad es de los servicios. Si no hubiera servicios, no importa dónde estén ustedes, no van a recibir los contenidos. Vamos a pasar a la tercera, la conectividad. Si no tuviéramos acceso a la red de redes, no se va a poder tener derecho de acceso al disfrute de los bienes culturales. Se calcula, bueno, que hay cifras que va a haber 9.200 millones de accesos móviles en 2019, o sea, más conexiones móviles que personas. Estos accesos van a ser más móviles que fijos, o sea, vamos a tener el contenido al alcance de nuestras manos. Y por si fuera poco, esto está creciendo, entonces el tráfico en las redes va a ser cada vez mayor. Si ustedes están consumiendo cada vez más video en streaming tipo YouTube, o están suscritos a plataformas tipo Netflix, imagínense el tráfico de contenidos o de datos móviles que están circulando por esta red. Por lo tanto, se requieren las infraestructuras, así como hay museos, así como hay bibliotecas, así como hay universidades y escuelas. También se necesita la infraestructura de las telecomunicaciones, que son todas estas redes que nos permiten conectarnos. Avanzamos a la cuarta tendencia tecnológica, que es la de la convergencia. Esta es muy interesante porque lo que vamos a ver, y ustedes seguramente identificarán conflictos en la prensa, ¿verdad? De repente las empresas están peleando por tener la convergencia. ¿Qué es la convergencia? La posibilidad de tener audio, video y datos en el mismo dispositivo. Antes esto era impensable. Antes la televisión estaba separada de las redes de telefonía. Ahora convergen y podemos tener todos estos contenidos gracias a la digitalización a través de la misma plataforma. Todas las plataformas permiten, por lo tanto, el derecho de acceso a las TIC, y el derecho de acceso a la cultura es a través de todas las plataformas. ¿Por qué eso? Entonces, si en este país no se permite, como no se permite la convergencia plena de servicios, se está afectando nuestro derecho de acceso a los mismos y nuestro derecho de acceso a la cultura a través de esas plataformas. Y bueno, lo que ya mencionaba, un poco el crecimiento de los datos móviles. Pasamos a la siguiente tendencia. Esto es como muy técnico. ¿Qué es el cómputo en la nube?
pues no es otra cosa que la posibilidad de recibir, descargar, consultar nuestros materiales digitales a través de eso que se llama la nube. Esto es muy importante porque los bienes y servicios culturales pueden estar almacenados y resguardados en eso que se llama la nube. La nube no es otra cosa que servidores, ¿no? Con grandes computadoras, eso es la nube. Y eso nos permite que en cualquier lugar, entonces si ustedes viajan a París y pueden ver todas las cosas maravillosas que hay en Francia, está muy bien, pero ya no es necesario. Ya se puede acceder, gracias a la digitalización, a la conectividad y a los dispositivos, ustedes pueden disfrute de los bienes culturales, no nada más de México. Qué pena que no nada más de México podamos hacerlo, sino que ya podemos hacerlo del mundo. Entonces nosotros podemos descargar los contenidos. Por ejemplo, Netflix es esto. Netflix son los contenidos en la nube y bajo demanda. Pero imagínense el patrimonio cultural y artístico de este país, que podría estar ya no en fototecas, sino en mediatecas, es decir, reunir, si ya somos convergentes, no solo habría que converger la Secretaría de Educación Pública con el CONACULTA y todas las instancias de las que están discutiendo, sino que puede ser que ya, por ejemplo, la Fototeca Nacional o la Fototeca Nacional, pues ya no necesitamos muchas, puede ser una, porque todo converge y podemos tener acceso a ese contenido cultural, ese patrimonio simbólico, a través de una plataforma, todos nosotros. Esto que se llama, mi modo es un término en inglés, yo sé que si respetamos nuestras identidades, pero no todo viene de aquí. Everything everywhere, todo en todos lados. Esto ya es posible, no estoy hablando de no es futurismo, esto realmente ocurre. Avanzamos a la siguiente tendencia, se llama Big Data o grandes datos, que es algo que ocurre. Entonces, por ejemplo, si nosotros registramos nuestros datos, nuestros intereses o nuestros gustos en Facebook, pues Facebook está registrando todos esos intereses, y no solo las empresas pueden registrar todos los datos que estamos dando todo el tiempo cada vez que nos registramos a una nueva plataforma de internet, sino que el sector cultural también puede tener conocimiento de los usuarios que visitan un sitio arqueológico, de los usuarios que van al teatro, de los gustos culturales de todos nosotros, y hacernos mejores ofertas gracias a software que permite conocer lo que estamos haciendo. Estas plataformas conocen incluso el lugar donde nosotros estamos pasando, y sabe si ahí nos puede ofrecer incluso más información, como ocurre a veces en los museos. Tenemos una última tendencia que se llama Internet de las cosas. Normalmente los que estamos conectados somos las personas, o sea, todos nosotros estamos conectados, pero lo que ya está ocurriendo es que son los objetos los que ya están conectados, y se calcula que hacia 2050 va a haber, hacia 2020 va a haber 50,000 millones de dispositivos conectados. ¿Cuántos celulares dijimos que hay? 7,000 millones. Bueno, va a haber 50,000 millones de cosas conectadas. Esto tiene que ver con sistemas públicos, con ciudades inteligentes, pero también tiene que ver con esta tecnología que puede estar habilitada en todos los espacios culturales, arrojando información. Esta es una tendencia que todo esto merece ser evaluado, pero son elementos que hay que estar viendo para el aspecto de la cultura. Tengo algunas reflexiones, si quieren avanzamos tres más, donde dice nueva generación de derechos, y con esto acabo para aquí. Muchas gracias. Termino con algo que nos interesa mucho, los derechos fundamentales. ¿Qué son los derechos fundamentales y qué características tienen? Estoy hablando no solo del derecho de acceso a la cultura, a la educación, sino que ya existe el derecho de acceso a las tecnologías de la información. Estos derechos son universales, es decir, son para todos. No puede haber discriminación y exclusión. Todos tenemos derecho de acceso a la cultura. Estos derechos fundamentales son indivisibles, es decir, no puedo tener un poquito de derecho o 50% de derecho.
tengo el derecho pleno, como existe el derecho a la vida, no puedo tener media vida, es un derecho indivisible que tengo el derecho, valga la redundancia, de su disfrute. Entonces tengo un derecho de acceso a la cultura pleno, por eso estoy hablando de las tecnologías. Estos derechos son interdependientes y este es el mensaje principal que quiero decirles. Están vinculados todos ellos. No veamos, o es la recomendación, no veamos el derecho de acceso a la cultura aislado. Ni el derecho a la educación ni el de las tecnologías, están todos interdependientes. Esto es teoría de los derechos fundamentales. No lo estamos inventando, así son estos derechos. Por lo tanto, el derecho a la educación y a la cultura, por eso estas instancias comparten todavía hoy su estructura, pero siguen siendo interdependientes. Y hay algo muy importante, son programáticos. Nosotros quisiéramos tener derecho a todo en este momento ya y ahorita, pero la verdad es que hay que programarlos, hay que planearlos, y para eso existen las políticas públicas. Las políticas públicas permiten programar este derecho para que en lo sucesivo, en los años por venir, podamos tener derecho. Entonces, imagínense cuántas personas, en México hay 53 millones de personas con acceso a Internet, pero hay 50 millones que no tienen. ¿En qué tiempo les vamos a dar acceso a Internet? Y lo mismo con el derecho de acceso a la cultura. Por lo tanto, y termino, agradezco la oportunidad de esta participación. Estos son nuestros derechos fundamentales. Veámoslos unidos, y creo que educación y cultura no son los únicos que tienen este problema. En el sector de telecomunicaciones existe la Secretaría, la Subsecretaría de Comunicaciones, y en la Presidencia existe la Estrategia Digital Nacional. Debería de existir una sola instancia capaz de garantizar estos derechos fundamentales, y creo que con eso estoy diciendo todo. Gracias.